buenas tardes, equipo editorial de Revista Espejo. Gracias por estar en esta reunión editorial donde vamos a hacer un breve reporte del trabajo realizado por aquí nuestros compañeros Álvaro Sandoval y Marcos Vizcarra sobre los gastos en publicidad oficial de la UAS durante el periodo 2017-2018, que ha salido durante esta semana publicado en Revista Espejo, ¿no? UAS Derroche y Elogio, donde pues bueno, se hizo un trabajo en el que primero fueron los requerimientos de información y buscar esta información que pues se puso varias trabas, ¿no? Varias trabas para poder otorgárnosla, tanto las facturas que fueron las que obtuvimos como los contratos, y luego un trabajo de análisis y de datos pues para analizar la manera, para ver la manera en que se gastan los recursos en publicidad dentro de la UAS, y como un ejercicio de transparencia pequeño pero significativo, creo yo, de cómo se hace sin criterios, ¿no? Entonces pues esta semana se publicaron en varias entregas este trabajo, sobre donde se analizan principalmente tres cuestiones, o cuatro podemos decir: el monto de los gastos, cómo se otorga este gasto sin criterios a medios, por decirlo así, entre comillas, fantasma, páginas de Facebook con muy pocos seguidores e incluso empresas que no están en el giro. Y por otro lado nos encontramos también por ahí con alguna factura donde indica claramente que se pagan por servicios de redes sociales de bots, ¿no? Para hacer campañas o ataques o propiamente, ¿cómo decirlo?, atenuar golpeteos políticos, ¿no?, para la universidad. Entonces pues me gustaría que pudiéramos explicar o empezar a hacer este breve reporte o repaso de lo que fue este trabajo, que nos platicaras, Álvaro, cómo fue el proceso para obtener la información de manera muy breve y rápida. Sí, bueno, el trabajo en sí empezó en julio, el último día de julio del año pasado, con una solicitud de información. Inmediatamente, bueno, no inmediatamente, a los días nos responde la universidad y nos dice que le especifiquemos los años a los que queríamos obtener esa información. Eran los contratos de publicidad o los convenios de publicidad firmados con medios de comunicación y algunos periodistas. Nosotros lo habíamos anotado como en los dos periodos del rector Juan Eloy Viera, pero bueno, me sonó un poco absurdo porque los funcionarios de la UAS no pudieron identificar cuáles son esos dos periodos o cuáles son esos años que correspondían a esos dos periodos. Te responden, ¿no? Entonces me responden que le especifique los años. Ok, no hay problema, respondemos y especificamos los años y ya lo limitamos a 2017, 2018 y 2019. De ahí pues empieza un proceso legal en CEAI para que se nos dé la información. Hay una primera entrega, solamente se nos entregan 2017 y 2019. Entonces, cuando se hace la revisión de la documentación entregada, nos damos cuenta que falta 2018. Entonces interponemos un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, pues para exigir que se nos entregue el 2018. Pasan los tiempos legales que tienen que pasar, y finalmente se nos entrega como el 5 de diciembre, se nos entrega el año 2018, que era lo que nos faltaba. Pues sí, un poco burocrático en sí la solicitud, pero finalmente entregan la información. Okay. Lo que pediste específicamente fueron convenios de publicidad, ¿no? Ajá, por otro lado, Marcos, tú pediste facturas, ¿no? ¿Ahí cómo fue el proceso? ¿Fue más fácil o también fue engorroso? Bueno, el proceso que llevé yo también lo inicié en julio. Yo lo inicié realmente en agosto porque el día está en corte de julio. Yo sí pedí desde 2017 a la fecha porque mi intención era también observar también otras administraciones, entre ellas, por ejemplo, la del gobierno estatal, hacer comparativas. Finalmente me entrega el gobierno del estado, me empieza a entregar los municipios y también me entrega la UAS, pero la UAS me dice: tienes que venir por esa información. Aquí lo que yo pedí fue las facturas. Primero pedí los convenios o contratos que se tuvieran con medios de comunicación particulares sobre publicidad oficial, y también pedimos las facturas
y las comprobaciones, es decir, esos testigos de que efectivamente se pagó por algo y ese testigo que me respalda para yo demostrar que sí se hizo ese trabajo. Me los entregan en 3 CDs distintos, a ellos me dicen que tienes que acudir a la unidad de transparencia en la universidad. Llego a la unidad de transparencia y no me doy cuenta que, por ejemplo, a mí tampoco me entregaron 2018, sino hasta días después que platicamos Álvaro y yo sobre cómo nos saltaron ese año también, que nos faltaba 2018. Finalmente Álvaro se va él sí va y se pelea, antes recurre a hacer recurso de revisión y es cuando le entregan 2018 y es cuando ya concluimos con toda esta información. Ok, los principales hallazgos en información, sobre todo que pudiéramos decir, bueno, qué se encontró en los convenios y qué se encontró en las facturas, y si coincidía esta información o había como disparidades, porque pues al momento de estar revisando y de comparar, sí hubo varias disparidades, ¿no? muy claras ahí. No sé qué me pudieran comentar. Creo que vale mucho la pena decir que más de 80 millones de pesos en publicidad oficial en 3 años es algo que es necesario observar muy detenidamente. Lo primero es que no todos los convenios nos dicen todo lo que dicen las facturas y no todas las facturas nos dicen todo lo que dicen los convenios. Es decir, si hacemos un cruce, hacemos ya la cuenta y nos da este resultado final de cuánto se facturó y de cuánto fue lo que también se acordó con esos convenios. Creo que eso fue un hallazgo elemental, porque creo que en el camino fue de pronto pensábamos que con los convenios ya habíamos logrado todo, pero encontramos de pronto, empezamos a hacer el cruce con las facturas y dijimos, no, es mucho más dinero, ¿no? Y eso fue bastante importante porque empezamos a observar todo ese tipo de irregularidades y empezamos a ver incluso detalles que a lo mejor, por ejemplo, en el convenio no venían, como que cierto medio o cierta persona, cierto particular, llegó a facturar X cosa, ¿no? A la universidad quizás una pega de cartelones, quizás un espectacular, quizás spots, intervenciones de radio, como agencia de publicidad, diseños editoriales. Eso fue lo que fuimos encontrando. Pienso yo que esto nos da un panorama amplio de que quizás es posible que la UAS no esté informando todo como debiera ser, y quizás es algo que otro órgano, nosotros somos periodistas y presentamos la información, pero otro órgano, otro ente de auditoría, quizás de Auditoría Superior del Estado o de la Federación u otro, quizás un órgano interno que tenga la UAS al respecto, revise por qué no están o por qué no hay una combinación real. Y una cosa más, Álvaro, y creo que estamos en el mismo punto, toda esa información debería estar disponible en las páginas de transparencia de la universidad y no lo están. Entonces yo creo que esas son como las 3 disparidades quizás, o los 3 principales hallazgos ahorita que tenemos al respecto, ¿no? Además de lo que hemos publicado. Bueno, estamos hablando sobre los hallazgos en ese trabajo de Derroche, UAS Derroche y Elogio. Y como un punto importante de aclarar es que esta investigación se inició de manera paralela, tanto por Revista Espejo como por Marcos Vizcarra, previamente que él se integrara como parte del equipo editorial, ¿no? Y es curioso porque fue casi al mismo tiempo y es como una búsqueda que se realiza sobre la universidad, ¿no? Como un tema relevante, y sobre todo que a partir del final del año y con los cambios y que se están hechos en las universidades públicas a nivel nacional, toma relevancia, ¿no? Ser como buscar la transparencia y estarse fijando en esos detalles en cuanto a las instituciones públicas, y no solo la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino varias universidades en todo el país, ¿no? Entonces, por eso la relevancia del tema, y me gustaría continuar hablando sobre algunos hallazgos pues curiosos o relevantes, o más que cuantitativos, cualitativos, no más que los números, los montos, las facturas o los temas que se pagan, ¿no? Hablando de esta factura donde el rector paga alrededor de 80,000 pesos por ir en una cabina móvil de cristal referente a un informe de labores, ¿no? Y otros asuntos como publicidad que se compra a medios nacionales como Milenio, publicidad que se paga a televisoras de Baja California y de Sonora, tengo entendido, y contratos hasta con medios de secretarios de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué me podía comentar? Me gustaría que me comentara algo respecto a Álvaro o Alejandro también. Yo creo, mira, cuando esto se plantea en esta misma mesa, en realizar este trabajo de solicitud de información pública, la pretensión era echar una luz sobre un área muy específica de la universidad, que es una pequeña parte solo del funcionamiento operativo de la institución, y ver qué estaba ocurriendo ahí.
Obviamente que cuando planteamos iniciar esto, no sabíamos qué íbamos a encontrar, pero íbamos sobre la información sustentada con pruebas, con documentos, y que en base a eso nosotros íbamos a armar un trabajo periodístico para decirle a la gente cómo está esa área. Si lo hubiéramos encontrado en orden bien, lo hubiéramos publicado, y así como publicamos esta parte donde hay un manejo discrecional, abusivo, desordenado del gasto de publicidad. Creo yo que nos interesa la universidad a espejo como a todos los sinaloenses, que esto no lleva ninguna intencionalidad ni de golpear, ni de exhibir, ni de golpear a nadie. Simple y sencillamente queremos saber cómo la universidad está utilizando recursos públicos en esta era donde la transparencia en el gasto publicitario se está imponiendo y tiene que abrirse la universidad a la rendición de cuentas. Este trabajo nosotros lo ponemos así en la sociedad tal cual es, con la batería de pruebas correspondientes, para que ellos se creen un criterio, para que ellos saquen sus cuentas si esto está bien o está mal. Tan así que están las facturas a la vista de toda la audiencia o de todo quien la quiera revisar, y tan es así que todo está sustentado en las pruebas. Sí, tan así, comentar también que los trabajos que ya se han publicado en www.revistaspejo.com al final están disponibles para descarga todos los archivos, no tanto los convenios de publicidad como las facturas. Para quien las quiera revisar o conocer esta información en bruto, pues lo puede hacer consultando los contenidos, ¿no? ¿Algún comentario al respecto de parte de Álvaro o de Marcos también sobre los hallazgos? ¿No? Me gustaría también que se comentara pues algunas de las cosas que se encontraron, que ya mencioné anteriormente, y por qué ponerle especial atención a esos detalles, ¿no? Bueno, en la revisión factura por factura que realizamos, apareció este documento que al inicio pues nos pareció pues un poco chusco, ¿no? Cuando el documento hace referencia a un contrato que ofrece o que se firma entre el Grupo Promomedios, propiedad del actual secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, y la universidad, precisamente para un programa, grabar un programa por alrededor de 3 horas. Ahí lo subgéneris del tema es que la propuesta descrita en el mismo documento dice que se le va a dar una especie de paseo al rector dentro de una cabina de cristal por el interior de Ciudad Universitaria y por algunas calles de la ciudad, de Culiacán. A mí primero me pareció igualmente absurdo el tema. De primer golpe no lo contemplaba para el trabajo, pero después platicando con el equipo pues ya me di cuenta de que tenía un valor periodístico, ¿no? Precisamente para resaltar este despilfarro que finalmente se está dando, cómo se pagan 81,000 pesos, un poco más de 81,000 pesos por 3 horas, ¿no?, de transmisión en un programa de radio. Aquí me parece un exceso. Hay que destacar aquí que yo no he encontrado una sola persona que diga que vio al rector en la cabina de cristal a estas alturas. Hay que preguntar si realmente se hizo ese recorrido. Yo me imagino en el embotellamiento cotidiano de la ciudad cómo se vería la cabina de cristal con el rector adentro saludando, me imagino, ¿no? Entonces, hasta este momento nadie me ha dicho o nadie nos ha dicho, sí, vimos al rector en esa cabina de cristal en determinado punto de la ciudad o de Ciudad Universitaria. Es como un detalle, ¿no?, uno de los más llamativos. Y otro asunto, y te lo preguntaría a ti, Marcos, ¿cuál es la intención de publicitarse fuera del estado o en medios nacionales de la Universidad Autónoma Nacional? No, porque hay facturas y hay convenios de publicidad con Milenio específicamente y con televisoras del noroeste, ¿no? Eso llama mucha atención porque, por ejemplo, al momento de ver lo que está pasando fuera, con esas comprobaciones que hay, por ejemplo, Milenio es muy específico. Milenio tiene un convenio para poder publicitarse, además de ciertos posicionamientos de la universidad, quizás grilla política que tenga a favor o acompañado pues con todas esas universidades del que integra la NUYES, por los posicionamientos que se han puesto que son de nivel político sobre las
sobre la autonomía, sobre los presupuestos, sobre todo sobre la austeridad y todo esto. Además, por ejemplo, medios como Milenio, como bien mencionas, tienen revistas especializadas donde hablan sobre universidades. Lo interesante es eso, o sea, ¿por qué la UAS paga para que se le mencionen revistas especializadas de un medio de comunicación específico? Y creo que es parte de lo que mencionaba Álvaro, o sea, no solamente es Milenio, hay otros más, ¿no? Ese es uno y creo que es de los más importantes, ¿no? Pero el tema aquí que habría que resaltar es qué tan importante es quizás que se mencione, que se haga una mención de publicidad, o bueno, o como publicidad, sin que se establezca que es tal, porque eso creo que también es importante decirlo. No hay una mención en Milenio donde se diga esto es por publicidad. Pero así como sucede con Milenio, sucede también con otras revistas que más allá del tema educativo, vienen por ejemplo revistas sociales. O sea, la UAS se publicita en revistas sociales también. ¿Qué publicitan? Bueno, nada más nos ponían las carátulas en las comprobaciones, nos presentaba que se publicó ahí. Nos ponían la fotografía de una persona que era la carátula de una revista y se acabó, ¿no? O sea, la UAS ha utilizado, además creo que debo decirlo así, la UAS ha utilizado estos medios para poder también poner temas y ha pagado para poner temas propuestos por la NUYES, esta organización en la que integran las universidades en distintos estados del país. Lo que en algún momento observamos Álvaro y yo es que hay como esta participación de la universidad en pagar todo lo que corresponde al noroeste de México, ¿no? De pronto está en Mexicali, de pronto está en Tijuana, de pronto está en San Luis Río Colorado, en Hermosillo, en lugares que en teoría nosotros no tenemos como mucho, salvo Mexicali que hay mucho sinaloense, ¿no? Pero en el resto de los estados, en el resto de los municipios del norte y noroeste del país, es como extraño de pronto ver, cuando ya estamos viendo es porque son posicionamientos de la universidad respecto con el tema de NUYES. Creo que la universidad también sería muy bueno que nos platicara cómo y por qué se llegó a este acuerdo con ANUYES para que sea la universidad quien esté solventando todo este tipo de gastos en publicaciones con medios de fuera de Sinaloa para ese tipo de cosas. Y bueno, y no solamente eso, Álvaro bien lo mencionaba y lo establecía bien, el tema por ejemplo de los informes, cómo publicitar los informes. Al rector, para parecer, o a la universidad le ha gustado publicitar los informes en otros estados. O sea, es como si en Tijuana o en Mexicali les gustara o tuvieran ganas de conocer qué es lo que está pasando con respecto a los informes. Eso es lo que estaba pasando. Y la UAS, pensamos aquí en la mesa, y por eso creemos que es lo importante el trabajo, sería muy bueno que nos explicara ese tipo de cosas que en algún momento se le pidió que explicara. Ok, y este tema entra en un contexto nacional, ¿no? Donde las universidades pues están en una lucha, por decirlo así, unidas ante nuevas políticas que vienen del gobierno federal, con la intención de ordenar de cierto modo los finanzas, no sé qué nos puede decir al respecto. Es que también hay una tendencia a nivel nacional y una ley en espera en la Cámara de Diputados para la transparencia de la publicidad oficial, ¿no? La ley de publicidad oficial, y que ahí establece criterios muy claros en los que debe de sujetar la asignación de recursos públicos para la publicidad de las instituciones, ¿no? Creo yo que ahí hay que ponernos a detenernos a poner atención, porque esto es una tendencia que viene, no la estamos inventando nosotros y tampoco estamos escribiendo el libro negro. Esto viene y viene fuerte. También hay que destacar que al director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Arnoldo Valle, se le pidió que diera su versión, y después, cuando ya que publicamos, se lo solicitó o se le ofreció el derecho a réplica y no respondió en ningún momento. Entonces, es un grano de arena aportado a través del periodismo de investigación sobre cómo debe de transparentarse y cómo debe manejarse un recurso público que bien pudo haber servido para otorgar becas, para construir laboratorios, aulas, y que no se hizo así. Entonces creo que ahí está la importancia del tema, ¿no? Vaya, y nada más como un ejemplo, lo platicábamos sobre ello, el gasto en publicidad oficial que se ha hecho en los últimos 3 años es el doble de lo que se gastó solamente para construir toda esta escuela de artes nueva que está en el desarrollo de nuestros ríos. O sea, fácilmente hubieran hecho 2 escuelas de artes plásticas, 2 escuelas más de artes plásticas, quizás, no en Culiacán, pero sí en otros municipios, en lugar de todo esto. Tampoco decimos que la publicidad oficial es mala, tampoco decimos, pero creemos que el tema de la regulación, como bien lo menciona Alejandro, es lo importante, el tema de la regulación de ver y revisar esos criterios, porque es lo que platicamos ahorita sobre medios como una radio, como los periódicos, como los sitios de internet, de pronto
entendemos y lo vemos, ¿no? Lo hemos publicado, pero también hay otros sitios como que encontramos que también son importantes, es decir, y señalar que son más extraños, porque también encontramos, por ejemplo, empresas fantasmas, ¿no? O posiblemente fantasmas, mejor dicho, para no caer en ese error, y que empresas que incluso, o organizaciones, asociaciones civiles que tendrían que revisar el servicio de administración tributaria porque está ofreciendo servicios, una AC. Entonces, son cosas que tenemos que también analizarlo, ¿no? Y que son parte de los hallazgos que fuimos encontrando de todo esto, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de cómo ahora por primera vez pienso, y creo, no estoy seguro, pero creo que sea la primera vez, Alejandro, César, Álvaro, que se documenta como un aparato público contrata para tener bots. Es un punto que hace falta revisar, ¿no? Así es la primera vez, pienso yo que es la primera vez, no estoy seguro, peco quizás de ignorancia, pero el tema es que creo que es la primera vez que se documenta firmemente quién contrata bots, cuando, como lo mencionaste en el inicio, cuando se siente atacada o cuando está siendo atacada por redes, porque habría que definir qué es atacada. César, ahí tú estuviste al frente del trabajo editorial. Cuando nos salta este dato de los bots y de los medios fantasmas, ¿qué pensaste? Pues que se estaba gastando. ¿Qué pensar de los medios fantasma? Pues se ve, no es como la primera vez que se ha visto en redes sociales que hay mucha gente, y quién sabe si sean perfiles reales, los que apoyan de cierta manera, o cuando hay alguna información que se revela algo de la universidad. Por ejemplo, muy curioso, en uno de los contenidos publicados me tocó ver un comentario donde señalan, no, pues que casi ahí está ya esta gente real que actúa como bot de la universidad. Y siento que sí es cierto que es como que toda una red de protección y de blindaje que tiene la universidad a través de sus trabajadores, donde de cierta manera pues no les permiten o les copan o guían sus opiniones para defenderlos, no solamente a través de estas facturas donde se demuestra, ¿no? Porque hay una factura muy clara donde se señala que incluso con cuentas falsas de Rusia, de China y no sé de qué otro país del sudeste asiático por ahí, se pueden revertir tendencias, ¿no? Revertir tendencias negativas en contra de la universidad. Sí, porque tenemos años escuchando a periodistas, actores sociales, activistas que se quejan de que cuando le forman una crítica a la universidad, llueven sobre ellos los ataques, la descalificación, la guerra del lodo. Pero como dice Marco, es la primera vez que se presenta una prueba documental donde se descubre quién está haciendo ese trabajo. Entonces yo creo que es importante también, y creo que es uno de los logros a resaltar de este trabajo de investigación. Sí, sobre todo esto de la guerra de bots, los medios fantasmas, las fanpages, ¿no? Hay páginas que tienen 1500 seguidores en Facebook que publican solo videos, que ni siquiera los publican ellos, comparten de las páginas de la UAS, comparten boletines. Hay páginas de Facebook que comparten un boletín de la UAS, ni siquiera sin foto, y así hay otras páginas que han tenido en los últimos años contratos y que tienen más de 2 años sin publicar nada, ¿no? Y son páginas a las que se les da el doble o el triple, a veces que a medios muy consolidados y bien reconocidos, ¿no? Que es parte de lo que en el trabajo principal se explica, ¿no? Se muestra, y no es por hacer ninguna crítica, sino por mostrar las cosas tal cual son. Cuál es el pago que se da a medios consolidados y cuáles son los favoritos o los medios fantasmas, y ahí se puede ver fácilmente la disparidad y el trato preferencial que se les da a uno cuando no se merecen. Bueno, esto ya sería un juicio mío en base a la información que publica y al verdadero trabajo periodístico y al alcance que puede dar para que se vea la información que genera la universidad, ¿no? Yo creo que sí es de los principales hallazgos, y esto me llega pues ya como al cierre. Para hablar sobre la importancia del tema de la transparencia y lo que viene, ¿no? Hace unos momentos hablaba sobre la ley de transparencia, Marcos mencionaba los criterios de publicidad. Entonces creo que sí, que como dice Alejandro, no es tema nuevo, es un tema que ya está avanzando, pero que se empieza a ver como tanto gobiernos como empresas o medios de comunicación se ponen más las pilas, ¿no? Al momento de dar publicidad oficial, te piden bien que hayas comprobado todo, que vaya con testigo, pero no hay todavía un marco legal aprobado y que se está aplicando que regule esto. Entonces, pues yo siento que en ese contexto ese trabajo es importante porque muestra los cómo no, por decirlo así,
se tiene que asignar la publicidad oficial en los organismos públicos, ¿no? Porque al final de cuentas es dinero público de la sociedad, de los impuestos, y tiene que gastarse pues, de una manera ordenada y transparente de cara a la ciudadanía. Y como comentario final me gustaría que cada uno abundara en ese sí respecto. Quisiera hacer una pregunta a Marcos y a Álvaro, en el sentido de que es tanta la información que se expone y es tanto el manejo irregular del recurso público que se expone, que ustedes creen que pueda venir algún acto de intolerancia o de represión contra ustedes que realizaron el trabajo. Marcos. No lo sé, creo que es importante decir que sí lo pensamos, pero creo que es muy importante también, siendo transparentes, ¿no? Abonar la transparencia, sí lo pensamos, porque lamentablemente tampoco vivimos en un momento muy estable para el tema de la prensa, ¿no? Y creo que al final exponer que existe también una serie de posibles irregularidades, finalmente decir que no coinciden las portadas o los testigos con las facturas y con los convenios, o que algo le falta algo de todo esto, ya de entrada nos habla de un desaseo, y cuando normalmente a las personas no nos gusta que nos saquen nuestro desaseo, ¿no? O mucho menos un rector seguramente que tiene una universidad pública que ha estado trabajando y que ha estado alegando el tema de la transparencia y la rendición de cuentas como un eje fundamental en los últimos años de su administración. Pienso que debemos siempre estar vigilantes, siempre estar viéndonos, siempre hay que estar atentos y alertas, pues, ¿no? Ante cualquier situación, ante cualquier nota, no sabemos nunca cuándo le va a incomodar algo a alguien. Y sí estamos alertas y vamos a seguir alertas, pero creo que lo principal, es que se hizo el trabajo, y finalmente si llegase a pasar algo mañana, creo que aquí están esas facturas que nos pueden apoyar y proteger, decir sí, es porque estamos haciendo periodismo. Sí, bueno, si ha pasado por mi cabeza la idea, sí, digo así claramente. Sin embargo, hay una resistencia interior de mi parte por seguir pensando que esto se concrete, ¿no? Algún tipo de represión. También me queda claro que incomoda mucho o incomodó a muchos el trabajo, ¿no? Pero finalmente solamente nos enfocamos en sí al desaseo al interior de la propia universidad. No estamos tratando de cuestionar a los medios ni a ni a la publicidad oficial, ¿no? Sino simplemente a la manera en cómo se entrega. Y bueno, quiero explicar un poquito más el tema de que no tratamos de afectar a medios, pero sin embargo sí los estamos afectando, sobre todo aquellos en los que estas irregularidades, digamos, que van un poco más allá. Por ejemplo, medios que tienen una revista impresa y tienen un portal web. Para mí, como periodista, como reportero, yo diría con un solo convenio es suficiente, pero bueno, esto es un negocio, y estas empresas, varias son ahí, tienen dos convenios, uno para el portal y otro para un impreso, y si nos vamos un poquito más a fondo, esos impresos no existen. O sea, son empresas que no han impreso una sola revista o un solo semanario en meses o en años, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo digo que se genera la incomodidad, y sobre todo la incomodidad mayor, me imagino, es al interior de la universidad. Yo quisiera agregar nada más algo muy breve. Creo que también esto nos invita a nosotros como periodistas y a los dueños de los medios a reflexionar que si vamos a hablar sobre corrupción, hay que ver primero hacia casa y voltear a vernos, hacer una introspección y ver si lo estamos haciendo bien o no. No es la misma hablar sobre corrupción cuando en el interior estamos ejerciendo actos de corrupción. Y hoy lo que estamos viendo definitivamente es que sí hay medios que también han
cooperado también, y eso es importante decirlo, a posibles actos de corrupción por ocultar información o por no cumplir con sus obligaciones impuestas en el contrato. Sí, yo creo que hay que apostarle a que la universidad es un centro por excelencia de civilidad, de tolerancia, de respeto, de valores, y que va a prevalecer esto, ¿no? Pero también yo creo que esto es una pieza de periodismo de investigación de tantas que vamos a formular en Espejo, y que les quiero agradecer a Álvaro, César, Marcos, el haber participado en esto, y creo yo que se hizo un buen trabajo. Muchas gracias, y también gracias a todo el equipo que participó, porque ahorita nada más somos 4, pero hay muchas personas más que están inmersas en todo esto. Bueno, pues sí, muchas gracias por hacer este recuento o este repaso del trabajo que fue Walls de Rocha y Elogio. Pues esperen más contenidos de investigación en Revista Espejo, y pueden acceder a él en cualquier momento a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram, Twitter y la página www.revistaespejo.com, y pues nos vemos a la próxima.